La posibilidad de hablar de lo que significa, para mí también es bien importante. Y por eso quería precisamente compartir con ustedes esta pequeña presentación que habla básicamente de cuál es el valor que aporta la fotografía al fútbol profesional y cuál es el discurso que yo considero que debe utilizarse a la hora de hacer una cobertura. Entonces, básicamente lo que quiero es dividir esta presentación en dos partes. La primera, digamos que un poco más teórica que cualquier cosa, pero sí muy importante, porque si algo quería yo aprovechar con esta oportunidad que tengo de hablar con ustedes, es sembrarle esa idea, dejarle bien clara esa idea, ese concepto de lo importante que es la fotografía dentro de la actividad a la que nosotros estamos ligados. Y voy a desglosar un poco de qué se trata eso. La Liga Dominicana de Fútbol, el fútbol dominicano en general, como les decía hace un momento, pues ha ido experimentando un crecimiento. Un crecimiento del que nosotros, bueno, en mi caso como fotógrafo, he tenido la oportunidad de presenciar desde el año 2015, cuando llegué a este país. Afortunadamente llegué a este país y donde me encontré con ese escenario que ven ahí en pantalla. El Estadio Olímpico Félix Sánchez, una final de la Liga 2016, de la LDF 2016, una final que seguramente todos ustedes recordarán, que quedó en las manos del Barcelona Atlético. Y cuando yo me encontré con esa imagen, con ese marco, con ese espectáculo que se estaba viendo ese día ahí, yo dije, aquí tengo trabajo para hacer. Y tengo trabajo para hacer no porque considerase que las cosas no estuvieran claras o se estuvieran haciendo de una manera o de otra, sino porque verdaderamente, como fotógrafo, como reportero gráfico, como amante del fútbol, encontré un espacio en el que sabía que iba a poder crecer y al que sabía que iba a poder aportar. Y una forma de aportar es un poco entender y tratar de hacer entender a los demás qué es lo que aporta verdaderamente la fotografía para el fútbol profesional. Puede parecer muy obvio verdaderamente, pero evidentemente su primer valor es que sirve como memoria histórica. O sea, ¿qué pasará en República Dominicana dentro de 10 años si no guardamos un registro de lo que estamos haciendo? ¿Dónde van a quedar esos personajes? ¿Dónde va a quedar el goleador del momento? ¿Dónde van a quedar los campeones? ¿Dónde va a quedar la gente que estuvo al frente de los equipos, de los directivos? La gente que está al frente de la federación o de la propia liga. Entonces, la fotografía, evidentemente, su principal valor, o digamos el primero que resalta, es ese componente de ser memoria histórica de una actividad cultural, que en este caso es el fútbol, algo que nos interesa a todos y que queremos recordar. ¿Cuántos de nosotros vieron jugar a Pelé? Yo creo que ninguno, o sea, o muy pocos de los que estamos aquí reunidos. Yo no lo vi jugar, pero sé quién es Pelé y vi sus fotografías. Y bueno, en algún momento alguien querrá recordar quién es Jonathan Faña, por ejemplo, por decir solo un nombre de esos personajes, de esos futbolistas que ha pasado por este balompié y que ha dejado huella. Entonces, eso en primer lugar, verdaderamente tiene un valor histórico muy grande. Y yo creo que tanto los equipos, los clubes que se están formando en el país, como el ente que regula la actividad, llámese Federación Dominicana de Fútbol o Liga Dominicana de Fútbol, tienen que crear dentro de su estructura un departamento, que ya lo tienen, que es el departamento de prensa, pero poner especial cuidado en esta actividad, porque verdaderamente es penoso cuando uno trata de hacer un levantamiento de lo que ha sucedido en el pasado y no se encuentra con un registro fotográfico. Y créanme que yo viví eso en el fútbol venezolano, porque cuando llegué a trabajar con el Caracas Fútbol Club, ahí no había absolutamente nada. Nada de nada. Incluso en algún momento de su historia, el Caracas Fútbol Club, y es una anécdota que les contaré un poco más adelante,
tuvo la necesidad de echar mano de su archivo fotográfico para un fin muy específico y no lo tenía a la mano. Entonces, es ese primer punto algo que quiero resaltar, la necesidad de construir una memoria histórica, y eso es un valor indudable que va a aportar la fotografía. Luego es un valioso recurso editorial. Vivimos quejándonos que los diarios de circulación nacional no reflejan la actividad del fútbol, que el Diario Libre o que el Listín Diario o que el Hoy apenas ponen una reseña con una fotico así de este tamaño. Señores, pero es que a veces ellos no tienen la oportunidad de enviar un fotógrafo, un reportero gráfico para que haga la cobertura, y a veces realmente no cuentan un material apropiado que le hagan llegar los equipos o la liga o el ente que esté regulando el torneo para que esa publicación llegue a la gente, para que se masifique la comunicación. Y esto es muy importante porque si hay algo importante en la actualidad es saber el valor que tiene la comunicación y entender que lo que no se comunica prácticamente no existe. Y eso es una verdad tan grande como el Estadio Olímpico o como el Sol, si lo quieren entender así. Hay que comunicar lo que estamos haciendo, hay que comunicarlo efectivamente. Y por eso es que la fotografía, en este caso, tiene un aporte grandioso, muy, muy importante, como recurso editorial y como parte de ese proceso y de esa estrategia de comunicación que puede establecer un equipo de fútbol, una federación, una selección o una simple escuelita donde se practique y donde se enseñe balompié. Y ese es ese tercer elemento que aparece ahí en esa gráfica. Es el elemento clave en las estrategias de comunicación de clubes, selecciones y entes federativos. Recientemente, de hecho el día de ayer, el Bayern obtuvo un nuevo título en Alemania. Si ustedes se dan un paseíto por la cuenta de Instagram, que es apenas uno de los canales de comunicación que tiene el club para hacer llegar tanto a sus fanáticos, seguidores y al mundo del fútbol en general lo que está sucediendo, su acontecer, podrán ver que ayer, cuando se tituló campeón en el fútbol alemán, en la Bundesliga, hizo un total de 14 publicaciones. De esas 14 publicaciones, 11 contenían fotografías del juego que se hizo a puerta cerrada en la casa del Werder Bremen. Es decir, ni siquiera estaban en su casa, no iban a recibir el trofeo en ese momento, pero estaban consiguiendo un campeonato, un hecho histórico, y dedicaron nada más y nada menos que de los 14 posts, 11 con fotografía. Y más de uno de esos posts tenía más de una fotografía. Es decir, el valor que tiene a la hora de querer comunicar nuestros logros, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo al frente de nuestros equipos, de la federación o de la liga, es importantísimo contar con este recurso. Y por eso es que en el pasado, cuando me acerqué a la antigua administración de la Federación Dominicana de Fútbol, tuve una conversación y les hice saber lo importante que era comenzar a echar mano de esto, comenzar a hacer un trabajo verdaderamente serio, porque es el mismo trabajo serio que hay que hacer en todos los ámbitos. Bien lo decía Rubén García, aquí no basta con tener buenos jugadores, hay que tener buenos técnicos, hay que tener buenos comunicadores, hay que tener buenos entrenadores, buenos preparadores físicos, incluso hay que tener buenos fanáticos para que el fútbol crezca. Y en la misma medida hay que tener buenos fotógrafos, buenos recursos, y yo creo que este país tiene un espacio muy importante para crecer en ese sentido, y ciertamente hay personas muy capacitadas, como Alfonso Conde, que era uno de los que nombraba a Rubén, el mismo Nirto, que es un compañero venezolano que también hace un gran trabajo, y muchas otras personas que quizás le falte un poco más de, o menos experiencia, o más equipos, o menos equipos, pero lo importante es que se tenga claro cuál es el norte, saber qué es lo que necesitamos para que esa estrategia de comunicación que cada quien va llevando desde su trinchera tenga efecto. Luego también nos permite crear identidad y sentido de pertenencia en todos los actores del hecho futbolístico. Señores, no hay nada mejor que ver que un fanático comparta las fotos que publican sus equipos en las redes sociales o la selección en las redes sociales. No hay nada mejor que ver a un jugador orgulloso de lo que hizo en la cancha, mostrando sus fotografías, publicándolas
en Facebook, en Instagram, compartiéndolas en TikTok, en todos lados. Porque eso tiene un efecto muy grande, y es que la gente se identifica con lo que está presenciando, con lo que está, con el fútbol del que está viviendo. Y yo creo que en ese aspecto tenemos un trabajo muy grande por hacer. Y no me canso de decirlo, tenemos que apuntar a que la gente sienta este deporte como el suyo. Y no vamos a ocultar que hoy en día no es el deporte más popular de la República Dominicana, pero muy pronto será uno de los más practicados de la República Dominicana, y todavía un poco más allá será uno de los más populares y quitará un espacio quizás al baloncesto, al vóley, no sé. Y por último, dentro de este tema de hablar qué es lo que aporta la fotografía al fútbol, es que verdaderamente tiene un valor comercial muy grande. Creo que las marcas entienden perfectamente de lo que estoy hablando, y los equipos que se tienen que convertir en marcas también tienen que entender de lo que estoy hablando, porque esto es un recurso valiosísimo a la hora de ir a mercadear nuestros esfuerzos, nuestro producto. Estamos hablando de fútbol, y el fútbol no es solamente una pasión para nosotros, sino que es nuestro modo de vida, y por ende es un negocio para cada uno de nosotros. Entonces, el poder tener imágenes que puedan resumir la pasión con la que se vive el fútbol dentro y fuera de la cancha, que puedan resumir la intensidad con la que se disputa, yo creo que son cosas que tienen un valor comercial muy grande. Y ahí es donde quería comentarles la anécdota que tuve con el Caracas Fútbol Club. El Caracas Fútbol Club, yo estuve trabajando con ellos aproximadamente unos 10 años. Y al principio lo hice a manera de colaboración. Luego el club fue entendiendo que era importante el trabajo que se hacía desde el departamento, y comenzaron a armar un archivo. Y ellos llegaron a una coyuntura, llegaron a una mudanza de un estadio, Estadio Brígido Iriarte, que era un estadio pequeño, con un aforo de unos 8.000 espectadores, y se mudaron al Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria en Caracas, que era un reto mayúsculo porque es un estadio para 28.000 personas, y estamos hablando de hace unos cuantos años en el fútbol venezolano. Cuando lo hicieron, la gente dejó de ir al estadio, porque no era su casa natural, no era verdaderamente a lo que estaban acostumbrados, porque tenían algunos inconvenientes para desplazarse hasta allá, ir desde el oeste de la ciudad al este, en una ciudad complicada, grande, caótica, no resultaba muy atractivo. Y entonces el equipo dijo, tenemos que hacer una campaña de mercadeo grande, fuerte, agresiva, para lograr que la gente sienta que el Estadio Olímpico también es su casa, se desplace hasta ese coso deportivo. Y uno de los puntales que utilizó el Caracas Fútbol Club en ese entonces fue un archivo fotográfico muy grande que habíamos construido a lo largo de unos años, y que permitió varias cosas, como hacer campañas en medios impresos, hacer campañas en televisión, en redes sociales, e imprimir gigantografías para decorar el estadio, de manera que la gente se sintiera como en casa, como en ese otro estadio donde se habían obtenido ya unos cuantos títulos. Y por eso el Caracas Fútbol Club hizo algo que quizás le había costado muy poco, pero le repercutió en un beneficio muy grande, y volvió a llevar a los estadios unas 10.000, 12.000 personas cada domingo en el marco de un torneo cualquiera. Eso, por supuesto que no se debió exclusivamente a la fotografía, sino a un todo, pero ese todo hubiese quedado totalmente mocho si no contaba con ese valor fotográfico que se había conseguido a lo largo de los años. Ahora bien, esto ya ha enfocado un poco más a los fotógrafos, a los que dirigen las páginas web o redes sociales. ¿Qué tenemos que tomar de la fotografía? ¿Cuál es ese lenguaje, ese discurso que hay que perseguir y que hay que tratar de buscarle y mostrar y tener disponible para que la gente nos vea? ¿Con qué imágenes se identifica más la gente? ¿Qué es lo que causa ese clic que hace que la gente diga, bueno, esto está buenísimo, yo quiero ir al próximo partido porque si esto pasó en voy al siguiente? Pues
el discurso fotográfico dentro del fútbol tiene, digamos que unos 4 o 5 elementos que son clave. Uno de ellos es saber si queremos irnos por el lado de la acción o de la emoción. Y la verdad es que les voy a confesar que no hay una fórmula verdadera y precisa para decir en dónde está el éxito. A veces la imagen que más nos vale es una imagen de acción como esta que estamos viendo acá, donde se mide perfectamente el esfuerzo de 2 jugadores que están batallando por una pelota, por un balón, disputando un balón que puede significar un gol. Y a veces lo que hay que mostrar es una celebración, un festejo, la emoción, porque el logro que se consigue también tiene un valor. Entonces eso es parte de ese lenguaje que hay que ir cultivando en la gente, y es lo que se va quedando en la retina de la gente. Una foto de la selección dominicana de fútbol, un jugador con los brazos abiertos, 2 compañeros que vienen en el fondo, celebrando. Es sinónimo de un logro, es sinónimo de que podemos hacer las cosas, de que podemos conseguir cosas. Y eso la gente lo va entendiendo, y esas imágenes se le van quedando a la gente en la memoria. Y a este muchacho, que anotó Cebolla, no recuerdo su nombre, me disculpan, seguramente le quedará en la memoria y como un bonito recuerdo, una fotografía como esta. Pero la acción en el fútbol verdaderamente es un elemento importantísimo. Isidro, no estamos escuchando nada. ¿Perdón? ¿No me han estado escuchando? Sí, aquí se escucha bien. No, aquí se escucha muy bien. Se escucha bien. Perfecto, continúo entonces. Entonces, les decía que la acción tiene un espacio importantísimo dentro del trabajo fotográfico que tiene que hacer un equipo. Hay miles de jugadas que se presentan en un solo partido, miles de momentos. Lo que hay que perseguir, por supuesto, es una imagen bien definida, con un foco bien claro, bien iluminada, con una buena composición. Esos son elementos importantes. Tratar de reflejar eso, que es lo que transpira el fútbol, ese esfuerzo, esa lucha constante por conseguir un objetivo. Y por supuesto que es uno de los aspectos en los que la fotografía deportiva, en este caso aplicada al fútbol, pues puede echar mano de una manera más sencilla. Que no hay más que hacer sino que mirar el partido, prestar atención, saber dónde van ocurriendo las cosas, para, por supuesto, poder captar imágenes como estas que expresan tanto, que dicen tanto. Otra parte muy importante de ese lenguaje, de ese discurso que tiene que construir la fotografía, es entender que el deporte, y en este caso el fútbol específicamente, es una emoción. El fútbol es emociones, y lo vivimos desde el banquillo cuando estamos aupando a los jugadores o dándoles instrucciones para que hagan una u otra cosa dentro de la cancha. Lo vive el jugador cuando está frente al arco y falla el gol o lo consigue. Es decir, el fútbol resume en muchísimos aspectos un cúmulo de emociones muy grande. Y el fotógrafo tiene que saber conseguir eso. El fotógrafo tiene que saber plasmar cosas como el lenguaje del vencedor y el vencido, que es algo que ocurre constantemente en el deporte. O saber retratar el color del fútbol, que va desde detalles, pequeños detalles de cosas que ocurren en la cancha, hasta lo que ocurre en las gradas, que es ese, digamos, ese elemento mágico que a veces queremos ver lucir de mejor manera y que le da marco a todo, y que al fin de cuentas es el verdadero, lo verdaderamente importante de toda esta actividad. Y por supuesto también poder plasmar o poder captar ese momento decisivo, que es, digamos, una de las cosas más difíciles de conseguir cuando se está detrás de una cámara cubriendo un partido de fútbol. Entonces, hablar de emociones, por supuesto, es o pasa por hablar de ese lenguaje del vencedor y el vencido. Y las imágenes terminan hablando por sí solas. Cuando se obtiene la victoria, cuando se logra el objetivo, las cosas salen a relucir muy fácilmente. Pero también hay un lado que a veces habla dentro de la derrota, de
de lo que siente ese ser humano que está dentro de una cancha de fútbol o ese ser humano que está presenciando el fútbol desde la grada. Una gráfica como esta, donde vemos dos jugadores de la selección dominicana de fútbol lamentando por el resultado, por el objetivo que no se consiguió, habla por sí mismo, igual que esto, mismo que esta imagen, o que esta otra, cuando vemos la otra cara de la moneda, la celebración. Lo dejo fuera de esa Copa Oro, de esa aspiración que teníamos todos de ver a nuestra selección, a la selección dominicana de fútbol, participando por primera vez en la Copa Oro. Pero también es los logros, esos pequeños logros que se consiguen en el marco de la competición local, de la LDF, o cuando se falla. Entonces, a lo que quiero llegar con estas imágenes y con esto que le estoy diciendo es que parte de ese lenguaje que debe manejar un fotógrafo es precisamente ese. El saber retratar esos momentos buenos y malos, los agrios, los dulces, los amargos, todos. Tiene que estar para todos. Pero también para los pequeños detalles. Para, no sé, captar la intensidad del trabajo de un árbitro, las condiciones en las que se mueve por una banda, lo difícil que puede llegar a ser. O la intensidad con la que entra un jugador a la cancha. Ese momento con el que esos 22 gladiadores se encuentran justo antes de que comience el partido y lo que pasa después. O por qué no, el detalle de la hermandad. Esa simbología que tiene cuando todos se abrazan a escuchar el himno nacional y los colores del país son los únicos que valen. Entonces el fotógrafo tiene que estar atento a esas cosas, a esos detalles, a poder representar en una imagen, no sé, la esperanza de un país, la esperanza de una selección, el deseo de trascender, porque a fin de cuentas todos estamos en eso en la vida, tratando de trascender de una manera o de otra. Los directivos de los clubes quieren que sus clubes ganen, que sean exitosos, quieren ganar la Caribbean Club Championship, luego quieren ganar la Conca Champions, bueno, ya no se llama así, la Scotiabank Champions League, y también queremos, por supuesto, ver a la selección en Copa Oro, en una Copa América, ¿por qué no? Si nos invitan, o en un Mundial de Fútbol, que es objetivo más grande. Pero el fanático también tiene aspiraciones, el fanático también quiere ver los colores de su equipo, el fanático también quiere ver su bandera vibrando en el estadio, ondeando en lo más alto, sintiéndose orgulloso de ser dominicano, en este caso. Y eso también es trabajo del fotógrafo, que está en una cancha. Eso es parte del trabajo. No se puede conformar con hacer la fotografía de acción, con tener el momento, incluso con tener el gol, que a veces es realmente difícil y es muy importante. No le voy a quitar importancia a eso, pero qué importante es poder tener una gráfica en la que se vea un buen ambiente, en la que se vea a alguien dándolo todo por sus colores, por su camiseta. Y de eso está hecho este fútbol también, en sus momentos muy especiales y muy particulares. Y mi deseo, evidentemente, es que esos momentos se repitan cada vez con más frecuencia. Evidentemente, en las circunstancias actuales no será nada fácil, porque arrancar la liga sin público ya de por sí es un reto. Pero cuando tengamos la oportunidad de volver a la normalidad, yo estoy seguro que vamos a repetir gráficas o cosas como esta de acá, pero también gráficas donde se vea muchísima gente en el estadio. Y por qué no, un estadio lleno en un futuro, que es algo que espero presenciar pronto. Así que el fútbol tiene esas cosas, tiene ese color, tiene ese detalle, tiene ese lenguaje propio, y el fotógrafo tiene que estar en total disposición de capturarlo, tiene que moverse por la cancha, no se puede quedar ahí en una esquinita como a veces nos obligan a estar, pero hay momentos para ir a buscar este tipo de cosas. Y al final, nada, enarbolar cada uno su bandera, la de los clubes, la de la selección, la de la federación, la de la liga,
Lo importante es que quede un registro de eso y que esas imágenes sirvan para mostrarle a otras generaciones cómo era el fútbol dominicano en un principio, en qué se está convirtiendo y bueno, ¿por qué no soñar en a dónde puede llegar? Luego hay ese discurso del momento decisivo. Y en el fútbol se traduce generalmente a una sola cosa, al gol. Y es verdaderamente una de las imágenes más difíciles de conseguir. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. En principio porque la cancha es grande, porque hay que tener buenos lentes para conseguir el acercamiento adecuado, porque no es fácil y a veces es realmente complicado conseguir la ubicación y saber además quién va a ganar, quién va a anotar, porque tú te pones como fotógrafo en un solo lado de la cancha y no sabes si va a anotar uno u otro equipo y cuándo lo va a hacer además. Entonces eso es realmente complicado, pero se consigue, se logra. Se logra una imagen, por ejemplo, de un jugador dejando atrás a un arquero y ya tú sabes que eso terminó en una sola cosa, terminó en gol. O se consigue la imagen de la tajada que le dio el título a un equipo. Y es una imagen que además muestra otras cosas como el ambiente, como lo que se trataba, lo que se vivía en ese momento en el estadio. Incluso, si pueden ver al lado izquierdo de la imagen, hay 3 compañeros que son reporteros gráficos también, que son fotógrafos. Uno de ellos se quedó viendo lo que estaba pasando. Es decir, ese hermano no tiene la foto. Otro estaba apuntando hacia otro lugar. Y este compañero estaba ahí, con un angular. Y seguramente tiene una foto muy buena de este mismo momento, en el que se ve además de fondo la grada del Estadio Cibao. Pero bueno, esas son las cosas que hay que tratar de conseguir cuando se hace una cobertura fotográfica dentro del fútbol. Pasión, acción, emociones, y la tenemos fácil, la verdad, porque esas son cosas que ocurren prácticamente todos los días o cada vez que hay una jornada. Simplemente hay que tener los ojos bien abiertos y estar atento a lo que sucede. Un poco para redondear esta pequeña exposición, pues yo quería dejarles un par de tips que son vitales a la hora de hacer este trabajo de ser fotógrafo y de tratar de retratar algo tan importante como lo es el fútbol. Lo primero es que hay que conocer el deporte. Eso es básico en cualquiera que quiera ser un fotógrafo dedicado al deporte. Conocer la disciplina, conocer sus protagonistas, y eso te va a dar la capacidad de anticiparte, saber cómo va a celebrar un jugador, saber hacia dónde corre un equipo cuando termina un partido, saber cómo celebra un técnico, conocer el deporte, no solamente conocer el funcionamiento de todas las cosas que suceden dentro y fuera de la cancha, que ya es importante saberlo, pero también conocer al detalle lo que está sucediendo, tener ese pulso de lo que está ocurriendo en la cancha, conocer incluso los equipos y poder predecir hacia dónde crees tú que se va a inclinar la balanza, quién puede marcar, quién puede ganar el partido. Eso te va a dar una ventaja a la hora de hacer la cobertura fotográfica. Eso es verdaderamente importante. Hay que conocer la disciplina, conocer a los actores, involucrarse. El fotógrafo no puede ser un ente ajeno que va cada domingo o sábado a la cancha, se para en el córner, tira 4 fotos y se va. El fotógrafo tiene que saber quién está jugando. Tiene que saber de dónde son esos equipos. Tiene que saber cuál es su figura principal. Tiene que saber quién es el que más goles ha anotado en lo que va de temporada. Si no sabe eso, hermano, está perdido en la cancha. Y eso es importantísimo. Y algo que yo considero incluso más valioso, más importante, es compartir la pasión. O sea, un fotógrafo que se dedique al fútbol, que no tenga pasión por el deporte, difícilmente va a conseguir retratar en esas imágenes todos esos elementos de los que le hablé antes. La emoción, la acción, el esfuerzo, la lucha, todas esas cosas. Hay que compartir esto, hay que quererlo, hay que amarlo. El fútbol es eso, es para quererlo, para amarlo, para consentirlo, para vivirlo. Y detrás de la cámara se hace perfectamente. Hay que hacerlo verdaderamente con prudencia, ¿no? También, porque
como parte de ese ecosistema del fútbol no podemos o tenemos que tratar de, en lo más mínimo, de interferir en lo que sucede. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que no podemos lanzarnos a la cancha a celebrar con los jugadores. Nosotros estamos para retratar, no para celebrar. Nosotros tenemos esa misión dentro de la cancha. Tenemos una responsabilidad, además, muy grande, ¿no? De poder conseguir esas imágenes. Incluso cuando quien está en la cancha es la selección nacional, que para cada quien será en mayor o menor medida un motivo importantísimo en su vida, de orgullo, de deseo, de querer que gane, que trascienda, que consiga las cosas. Incluso en ese momento no se puede abandonar lo que uno está haciendo, que es ser un testigo, el encargado de retratar y de guardar para la memoria histórica esa de la que les hablaba en un principio, lo que está sucediendo ahí. Muchas veces yo he visto compañeros, no hablo del fútbol dominicano, pero sí del fútbol venezolano, que soltaban la cámara para ir a correr detrás de un jugador, para tratar de celebrar, para obtener algo ahí. Y se pierde la misión que uno tiene. Y eso no debe ser. Y mi experiencia trabajando con el Caracas en un principio, las veces que acompañé a la selección venezolana de fútbol, en las eliminatorias, en Copa América, o en el Mundial Sub-20, por ejemplo, en Egipto, siempre lo tuve bien claro. O sea, la emoción a uno lo embarga, lo arropa, pero no puedes dejar de hacer lo que tienes que hacer. Uno tiene que compartir esa pasión con mesura, y sabiendo exactamente cuál es el papel que uno juega dentro de todo ese ecosistema. Así que nada, si hay fotógrafos aquí, que sé que los hay, si hay comunicadores en este grupo, que sé que también los hay, vivan esto con pasión. A los directivos, vivan esto con pasión. A los entrenadores, vívanlo con pasión. De eso se trata. De eso se trata el fútbol, de sentirlo, de hacer lo propio, de hacer parte de nuestra vida. Y la verdad es que para mí siempre un privilegio poder compartir estas cosas con ustedes, compartir esta experiencia, estos conocimientos y por supuesto las imágenes que fin de semana a fin de semana trato de conseguir para el Pantoja, si se trata del Pantoja, para la escuela del Barcelona, si se trata de ello, o para, no sé, para el lugar donde se necesite que yo esté y que tenga que ver con el fútbol. Porque la verdad es que para mí, como les decía en un principio, siempre será un honor, un orgullo poder formar parte del fútbol dominicano desde mi trinchera, desde mi esquinita y detrás de mi cámara.